Perfecto, perfecto. Bueno, arranco entonces. Va a ser, no preparamos un PowerPoint como había visto que había sido un poco la dinámica, más que nada porque nos parecía que podía llegar a ser interesante o importante para la organización también saber en qué situación nos encontramos en general. Creo que igual Nico, aunque no tenga presentación, creo que también puede aportar cómo la están viéndose ellos, cómo ven ellos la situación desde Conarcop. Pero bueno, básicamente Argentina viene una situación sumamente compleja. Voy a poner un poco en contexto para que se entienda cuáles son las batallas que está dando en este momento la federación, Fedecava, como habitualmente le decimos, pero es la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, cuya sede es la capital federal y cuyo ámbito de inserción es justamente la capital de la Argentina. Porque se entiende un poco también cuáles son las discusiones que venimos dando en este último tiempo, que por ahí pueden llegar a parecer un poco diferentes a las que teníamos por ahí hace 3 o 4 años atrás. Para que ustedes se den un poco idea del contexto en el que nos tocó empezar este 2020, nosotros venimos de 4 años de neoliberalismo de la mano del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y que bueno, creo que todos y todas acá sabemos lo que eso implica, pero para que se den una idea, en la Argentina, con 4 años de políticas neoliberales, lo que conseguimos es tener 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, 60% de los niños y las niñas en nuestro país eran pobres a principios del 2020. La deuda argentina llegó a alcanzar el 100% del PBI, entre ellos el acuerdo de préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares. La industria llegó a estar en solo el 50% de su capacidad instalada en funcionamiento. Se duplicó la cantidad de desocupados, se pasó del 6% de desocupados a casi el 12%. Y al mismo tiempo tuvimos un avance muy fuerte en todas las políticas represivas, con el caso bastante conocido, por ahí algunos lo conocerán, que es el de Santiago Maldonado, que fue un caso típico de desaparición de persona seguida de muerte, como en las peores épocas de la Argentina. Y eso llevó básicamente a una degradación muy fuerte y a un aumento de la conflictividad social muy grande en los 2 últimos años del gobierno de Macri, pero bueno, en todo su gobierno. Entre ellos, por ejemplo, también el cierre de 20.000 empresas en 4 años. Para que se den una idea de cómo empezamos y cómo desarrollamos las empresas cooperativas de trabajo y las empresas autogestivas en Buenos Aires, pero en el país en general, este año 2020. Eh, y a partir de eso, a partir de darnos cuenta de esa situación, que obviamente nos golpeaba en términos represivos, pero en términos económicos, en donde un montón de empresas cerraban, en un montón de empresas autogestivas de nuestra generación no podían seguir produciendo porque se achicaba el mercado, porque aumentaban las tarifas, porque había cada vez menos empleo y eso generaba que cayera obviamente el consumo. Nos juntamos a finales del año pasado, del 2019, en un gran foro que se llamó el Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestionada y Popular, en donde se reunieron 3.000 trabajadores y trabajadoras de la economía autogestiva, popular, para presentar una medida, una batería de medidas que considerábamos que tenían que estar incluidas en cualquier proyecto, cualquier programa de gobierno de cualquier gobierno que viniera a futuro. Son varios ejes, pero después los voy a nombrar más adelante. Yo les voy a enviar todos estos documentos de lo que estoy hablando, de este congreso, pero también lugares donde ustedes pueden corroborar también información que yo les estoy compartiendo. Y básicamente cuento esto porque lo que tuvo interesante es que nosotros como federación fue una de las primeras veces, una de las primeras oportunidades que salimos un poco del entorno que habitualmente en el cual nos movíamos, que eran los sindicatos, las organizaciones de otras organizaciones cooperativas, como Cooperar, como la CNCT,
o otras organizaciones de cooperativas de trabajo, y empezamos a relacionarnos con organizaciones más bien vinculadas a los movimientos sociales y políticos que también estaban sufriendo el embate del neoliberalismo. Ese fue el primer encuentro y me parece que es una parte importante de cómo estamos hoy en día y cuáles son las tareas que nos pusimos como desarrollo para estos próximos años. Habiendo dicho eso, me parece que también es interesante poner un poquitito la situación durante la pandemia, qué pasó un poco en los últimos meses. Por ahí Nico también acá puede aportar un poco más. No veo si él me escribe por el mensaje. Que básicamente lo que lo que les quería comentar era que en este último tiempo el cambio del gobierno nacional que se ha dado en diciembre del año pasado ha tenido un cambio de política económica bastante fuerte. Lamentablemente vino la pandemia y obviamente es un estado de situación constante, pero sí quería comentarles que se han reactivado políticas históricas que hemos venido teniendo como sector. Por ejemplo, uno de ellos es el programa de trabajo autogestionado, que es un subsidio a los retiros de los y las trabajadoras de las empresas cooperativas, sobre todo las cooperativas de trabajo, lo que ha permitido que muchas de estas experiencias sobrevivan o por lo menos puedan llevar un plato de comida a sus casas. Al mismo tiempo se han generado otras políticas que han tenido que ver con asistencia alimentaria a los sectores más populares o más empobrecidos, entre los cuales se encuentran los trabajadores de nuestra federación. Yo tengo todos los datos, después les paso el documento donde tienen bien los datos y los nombres de todo lo que yo estoy contando, pero básicamente estos ingresos se han dividido entre trabajadores autogestionados, entre ingresos familiares y una tarjeta que es solo para la compra de alimentos. Una de las críticas que nosotros vemos en este punto es que muchos de esos proyectos o muchos de esos subsidios no repercuten directamente en el sector autogestionado, sino que remiten a que ese dinero lo siga encauzando los sectores más empoderados, los grandes supermercados, básicamente, porque esa alimentación popular termina yendo a los supermercados. Al mismo tiempo, muchos compañeros y compañeras se han incluido en la gestión estatal, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Producción, lo cual nos pone contentos, pero bueno, también es cierto que enfrentan un montón de limitaciones. También el gobierno ha dado una política de créditos a tasas subsidiadas para poder invertir y para poder pasar esta pandemia a las empresas cooperativas. Cuando me refiero a cooperativas, me refiero a cooperativas de trabajo y empresas autogestivas. No me refiero a cooperativas de servicio. Y al mismo tiempo también, por suerte, el gobierno tomó la decisión de pasar el organismo de control y de promoción de la economía solidaria de Argentina del Ministerio de Desarrollo al Ministerio de Productivo, de Desarrollo Productivo, que se llama en la Argentina, lo cual era un reclamo histórico del cooperativismo, puntualmente del cooperativismo de trabajo, pero del cooperativismo en general, era una de las demandas históricas de, por ejemplo, cooperar. Bueno, para que ustedes se den una idea, esto es como una especie de situación agridulce, una situación económica muy retraída, muy compleja, y al mismo tiempo un Estado que cambia su signo político e intenta de alguna forma, con sus limitaciones, a fomentar y ayudar a las empresas cooperativas y a los sectores populares. Sin embargo, nosotros consideramos que son tres ejes que son muy importantes, por eso yo hablé de este foro, porque este foro se volvió a activar hace unas semanas, nos volvimos a reunir y básicamente exigimos o propusimos al Estado tres ejes importantísimos que tenemos como economía popular, economía cooperativa, que son el reconocimiento jurídico del trabajador autogestivo, del trabajador sin patrón, fondos para el desarrollo y créditos para la compra de tecnología, que es lo que nosotros consideramos fundamental para lo que viene después de la pandemia, y al mismo tiempo el establecimiento de redes productivas, almacenes, mercados, ferias populares, para que estos subsidios que el Estado está entregando a la población más pobre no terminen en las manos de los grandes supermercados, sino que puedan ir también a reproducir
esta producción y consumo dentro de la economía solidaria. Para darles una tarea bien puntual que estuvimos trabajando en este último tiempo, fuimos parte de una feria popular que se hizo frente al Congreso de la Nación para pedir justamente estas 3 consignas que les contaba, entre ellas una ley de cooperativas de trabajo, en donde se repartieron productos de cooperativas y de empresas recuperadas también y de pequeños emprendimientos agroecológicos frente al Congreso para denunciar la situación, pero al mismo tiempo también mostrar que somos una salida a la crisis actual y la que va a seguir luego de la pandemia. Bueno, les comento un poquito cómo son los números para que ustedes tengan en cuenta. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, existen unas 800 cooperativas de trabajo. De esas, algunas son empresas recuperadas y otras no. En el país, las empresas recuperadas son unas 400 y agrupan a unos 20.000 trabajadores, y en total se calcula que las cooperativas de trabajo en la Argentina ocupan unos 200.000 trabajadores a nivel nacional. En el caso puntual de nuestra federación, somos 33 cooperativas de trabajo asociado y experiencias autogestivas. Cuando decimos autogestivas nos referimos a esto que veníamos charlando, a experiencias sin patrón, que pueden ser cooperativas de consumo, cooperativas sociales, cooperativas de actores multiinteresados, cooperativas de trabajo recuperadas, pero básicamente en donde no hay relación patronal o relación de asalariada, ¿no? Bueno, estas nos convierten en la federación más importante de Capital Federal, en esos términos, vinculadas con la autogestión, y nuestro rol principalmente es el fortalecimiento del ámbito productivo y de la comercialización de las cooperativas, pensando en una idea de intercooperación. Nuestra propuesta política y económica tiene que ver con que desarrollar economías que se retroalimenten de las riquezas generadas por los mismos trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos cooperativas de trabajo, esas cooperativas de trabajo se atiendan en las clínicas recuperadas y al mismo tiempo consuman en cooperativas de consumo del mismo sector. También trabajamos con la asistencia legal, con la formación teórica, política, económica, y ayudamos mucho también con los aspectos organizativos y con la promoción de nuevas cooperativas. Estamos vinculados, somos parte de Cooperar, estamos vinculados con la CNCT, y también nos pone muy, muy contentos decir que también estamos vinculados con otras federaciones, bueno, como FECOTRA en La Plata, pero también con FACTA en Capital Federal, y también estamos muy vinculados con, como yo les decía antes, las organizaciones que agrupan a los trabajadores desocupados y de la economía popular, como la Dignidad o el MTE o diferentes organizaciones que han ido construyendo en estos últimos años una labor muy, muy interesante dentro de la construcción de cooperativas dentro de esos sectores. También tenemos muchísimo vínculo con las universidades, estamos trabajando con muchas universidades públicas, después les dejo la lista ahí en el correo que les voy a mandar. Y bueno, obviamente también con sindicatos como la Unión Gráfica Bonaerense o como la Central de Trabajadores de la Argentina. Una de las tareas que venimos trabajando también bastante en este último tiempo, como les decía, tiene que ver con las demandas del sector al Estado, pero también con desarrollo de nuevas nuevas áreas de trabajo, como por ejemplo el desarrollo de las cooperativas de tecnología dentro del ámbito de la juventud. Para nosotros es muy importante que construyamos cooperativas de trabajo y empresas autogestivas que puedan tener tecnología de punta y que básicamente puedan agregar valor y puedan exportar, pero también producir productos de calidad. Y es una de las tareas que estamos haciendo, es trabajando muchísimo y muy de cerca con las organizaciones y con las cooperativas que están en el ámbito del desarrollo tecnológico. Entre ellos, bueno, por ejemplo, FACTIC, que la estuvieron nombrando un poco. Así que bueno, básicamente esas son como las áreas que estamos trabajando como federación, esas son básicamente nuestras asociadas. Hay muchas empresas recuperadas por sus trabajadores,
hay muchas cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo, y estamos teniendo mucho vínculo con los sectores más postergados y más empobrecidos en este último tiempo, y que creemos que es una alianza muy, muy importante para generar la masa crítica, para poder lograr salir de este espacio marginal en donde nos ponen, básicamente nos pone el Estado, con muchas políticas públicas regresivas, pero también las políticas neoliberales de algunos gobiernos en particular, salir de ese espacio marginal y convertirnos en un actor fundamental en la construcción de una agenda de desarrollo que no esté basada en la explotación, sino que esté basada en las necesidades de las personas y del medio ambiente. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras por escucharme. Gracias, Darío. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar.